esta mañana quiero compartirle y quiero que veamos una perspectiva acerca de nuestro Dios. Quiero que veamos a Dios como Padre. Veamos a Dios como Padre. Y es justamente como denominé el mensaje de esta mañana. La perspectiva de Dios como Padre. Y es que si nosotros vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento apenas hay 15 referencias de Dios como Padre. 15 referencias, esencialmente en forma colectiva y mayormente como el Padre del pueblo judío. Usted sabe que él amaba a su pueblo, al pueblo judío. Pero en el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesús, Dios se revela como un Padre personal. Dios se revela como un Padre íntimo. Ya no solamente es el Padre de su pueblo, sino es que se viene a convertir en un Padre especial. Y es ahí cuando uno logra comprender que Dios tiene grandes cosas y tiene muchos roles. Es creador, es redentor, es salvador, pero el mejor rol que lo puede definir a Dios es ver a Dios como Padre. ¿Sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento, la única persona que le dice Padre a Dios es Jesús. De ahí comienza así. Él puso el puntapié, él puso el esquema para poder decirle Padre. ¿Y sabe cuándo se lo dijo? Se lo dijo en Getsemaní. Él estaba en un momento, sí, de dolor como humano, sufrimiento. Pero más allá del sufrimiento, le dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí cuando yo puedo ver de que cuando entendemos la labor o comprendemos el significado de Padre, se vuelve personal. Y quiero que en esta mañana este mensaje se vuelva personal en su vida. ¿Amén? ¿Qué significa la palabra Padre en el Nuevo Testamento? Padre se traduce del griego pater. Es un designio que significa que es protector, sustentador. Esta palabra se utiliza en Dios en relación a aquellos que han nacido en virtud de la fe. Usted se convirtió en hijo cuando ¿quién? ¿Recibió a quién? A Jesús, aquel que le dijo Padre. Por ende, usted se convierte en hijo de Dios cuando recibe a Jesús. Es por eso que hemos sido adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Pero hay una palabra en particular que es Abba Padre. Abba Padre. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra. Estoy muy seguro que alguna vez en su vida lo ha escuchado. Abba Padre. Y es justamente este término Abba es un término que se lo conocía en el pueblo judío. El pueblo judío lo usaba mucho y lo empleaban para dirigirse a sus papás. ¿Por qué? Le decían Abba. Abba. Los niños le decían a sus papás, le decían Abba. Y era como en ese momento intentar tener una relación, había una relación íntima con su papá. Ellos decían Abba porque yo no sé si usted ha visto que cuando el niño balbucea, dice ciertas palabras que a veces no se encuentran un poco coherentes, ¿verdad? Dice Abba, 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 Abba. Pero esas palabras las decían los judíos en relación a su Padre. Y es ahí que comienza como un destello, algo que se comienza a marcar. Así que Jesús se dirige a Dios como un niño en el Getsemaní. Dice Abba Padre. No solamente le dice Padre, sino dice Abba Padre. Así como los judíos niños se referían a su papá en forma de aprecio, de cariño, así mismo Jesús en el Getsemaní, en medio del dolor, le dice Abba Padre. Si es posible, pasa esta copa de mí. Pasa esta copa de mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quiero ver algunas cosas que se nos han distorsionado. Hemos distorsionado la imagen de papá de parte de Dios. El problema de que hemos cambiado, hemos sacado de contexto por algunos factores. Factor A, la religión del hombre, juez con mucha formalidad. Y esto quiere decir de que nosotros
muchas veces, o la religión se ha encargado, el pueblo, por ejemplo, en el pueblo judío, había de que ellos cumplían todos los ritos, cumplían toda cabalidad, pero había un problema, había algo que no sentían a Dios como Padre. Y es por eso que ponían muchos reglamentos, ponían muchos estatutos, ponían muchas cosas que realmente hacían ver un papá muy difícil, difícil de creer, difícil de amar. Esa es una de las muchas formalidades. Había mucha formalidad en esa época de no acercarse a tu Padre Celestial. Otro factor que hace distorsionar la imagen de Dios, y es que la experiencia familiar, existe la experiencia familiar. ¿Cómo? Puede que muchas veces, no sé, hay familias, y yo he leído algunos reportajes de algunos hijos que guardan resentimientos a sus padres. Y eso hace distorsionar o hace ver o se forma la imagen de un Dios distante, de un Dios que está muy lejos, que está muy, muy lejos. Pero ¿sabe por qué Dios empleó la forma de papá terrenal? Para que a través de los hijos comiencen a ver, ¿qué cosa? A su papá como un ejemplo a seguir. ¿Se acuerda de la creación? Cuando dice, a imagen de Dios lo creó. Pero cuando una familia o un niño es maltratado, se pone, no sé, vive algo que realmente no lo llena, algo difícil en su familia, y ve a su papá que golpea a su mamá, que, no sé, que es un poco desinteresado, no hay amor, no hay aprecio. Muchas veces esa imagen de padre terrenal distorsiona la imagen de Padre Celestial. La distorsiona totalmente, la distorsiona. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es más sencillo de lo que parece. Dios es más sencillo. Acompáñenme en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo del 11, desde el 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Yo creo que si algún papá ve esa acción de parte de un hijo, cualquier papá haría lo mismo. De ver a su hijo a lo lejos, y dice que se movió en misericordia. Y es por eso que este ejemplo del hijo pródigo es muy claro. Es muy claro. Muchas veces nosotros estamos tan lejos de Dios, de verlo como Padre, que cuando se hace el chip en la cabeza y ya no lo ves como solamente tu Dios, sino lo ves como un papá, comienza a cambiar todo en tu vida. Comienza a cambiar. Acá dice que el papá de este hijo lo abrazó, se lanzó sobre su cuello y lo besó. Y lo besó. Es una acción de amor. Una acción de amor.
Pero me encanta porque no le recrimina su pecado. Lo único que hace es amarlo. Y sabe, esto me hacía acordar de algo de experiencia personal. Cada vez que yo cometía un error, cada vez que yo fallaba como hijo, por decirlo así, mi papá iba o hacía todo o siempre me cachaba en algo. Siempre, siempre. Una vez yo me fui a jugar fútbol con unos amigos y bueno, nos fuimos y yo me escapé. Yo me escapé del colegio, así se lo digo. Hoy ya me arrepentí, ya le dije, Señor, perdóname por esa falta. Después hasta con el pastor hablé, así, después de eso, hasta con el pastor. Me llevaron a conversar con el pastor. Pero antes de conversar con el pastor, mi papá fue al día siguiente, después de que yo me había escapado del colegio a jugar fútbol, porque me encanta el fútbol, eh, fue mi papá justo así. Es como cuando los padres cachan a los hijos en todo. En todo, no sé, hay algo en el papá, ese sexto sentido, no sé, pero yo creo que es el Espíritu Santo que está ahí dándole, anda a ver a tu hijo. Bueno, ese día fue mi papá a visitarme al colegio, al día siguiente. Y justo la inspectora que estaba ahí, que controlaba todo, era un policía, era un carabinero, sin mentirle, hermano. Era un carabinero. Hasta la cara la tenía. Fue mi papá y después veo de que la inspectora me llama. Y yo veo a la inspectora al día siguiente del atraco, para decirlo así. Veo a la inspectora y veo a mi papá. Estaban ahí. Oh, y yo me puse blanco, hermano. Me puse blanco. Yo dije, aquí ya fue. Ya morí. Entonces la inspectora no dijo nada. Ella siempre se ponía así. Así. Y me dice, señor Castro, ¿usted el día de ayer no vino? Y yo, sí vine, yo vine. No, usted no vino. Y yo, ya caí, ya. Cogió mi papá, me miró y me dijo, coge tus cosas. Y yo, él coge tus cosas, porque es como cuando el papá y la mamá dicen, en la casa hablamos. Así, ay. Eso me pasaba en los buses, cuando me iba codeando con mi hermano, en la casa hablamos. Pero ya cogí mis cosas, íbamos saliendo, mi papá no me decía absolutamente nada. Nada me decía, pero la cara lo decía todo. Estaba decepcionado, así. Mi papá era muy extremista en estas cuestiones, así. Era como que las inflaba al máximo. Y estábamos esperando el bus. Y yo estaba, Señor, ¿qué hago? ¿Corro o voy a la casa? No sabía, estaba así esperando el bus con mucho temor, hermano, con mucho temor. Entonces, bueno, nos subimos, vamos a la casa. Y mi papá me dice, Joel, esto no lo esperaba de ti. Esto no lo esperaba de ti. Así que conversa con el pastor. Y llamó al pastor, llegó y estuve conversando 1 hora y media con el pastor. Y yo estaba, pero le explicaba, le decía. Y bueno, el punto es que terminé pidiéndole perdón a mi papá y a mi mamá por esa acción. Y después de eso, bueno, yo decía en mi mente, pero ¿por qué llamaron al pastor si esto no tiene nada que ver? No había cometido un pecado, no había hecho algo, había faltado sí la regla, pero después comprendí de que mi papá en su ira, en su coraje, pudo haber hecho cualquier cosa conmigo. Y me dijo, yo llamé al pastor porque yo te destrozaba aquí. Yo te destrozaba, Joel. Así, de verdad, después tenía que estarte armando. Por eso llamé al pastor. Yo dije, ay, qué barbaridad. Y hoy lo cuento como anécdota, pero es muchas veces, y es el ejemplo, lo relaciono con lo que vivió acá el hijo pródigo. El hijo pródigo sintió la misericordia de su padre. Dice que el papá lo abrazó, lo besó en el cuello. ¡Qué acción! ¡Qué acción! Lo besó en el cuello por amor. No le dijo, oye, ¿qué hiciste? ¿Dónde está la plata? ¿Te llevaste mi dinero? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? Apestas, hueles a cerdo. Eso no le dijo. Después, ¿qué dice el versículo? Acompáñeme. Dice versículo 21 del capítulo 15. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto que era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, El padre no le importó la acción. Y quiero decirte esta mañana que la acción que has tenido, quizás, de esconderte de Dios, de alejarte de Dios, quiero decirte que el Señor está esperando por ti. Está en la ventana esperando por ti, viendo a lo lejos y diciendo, ya deja de verme como un Dios gruñón. Yo castigo, sí, disciplino cuando alguien comete pecado. Yo lo hago porque quiero lo mejor de ti, porque quiero sacar de ti lo mejor. Y es ahí cuando la Biblia narra de que lo viste, le pone un anillo, le cambia el calzado, le pone una vestidura nueva y le dice, vamos a disfrutar. Pero hay dos tipos de hijos. Uno es el que viene en arrepentimiento y está el otro que se quedó en casa disfrutando de todos los placeres de su padre. Y esto me deja no solamente la enseñanza de un padre misericordioso, sino es que hay hijos que no disfrutan los beneficios. Hermanos, muchas veces no disfrutamos de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Mucha gente viene a la iglesia, se va, pero Dios siempre está esperando por ellos. Siempre está esperando por ellos. ¿Quiere ver qué pasó con el hermano mayor? Sí sabe que los primogénitos eran muy importantes. El hermano mayor era muy importante. Tenía todos los privilegios en la costumbre judía como primogénito. Pero aquí hace un contraste. El menor está recibiendo lo mejor porque se había arrepentido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mire, dice versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Me encantó el versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero esta actitud del hermano mayor me parece un poco incongruente. Él había recibido todos los beneficios, pero en un momento de su vida sentía de que no había recibido nada. Dios no trata de sacarte en cara las cosas. Pero muchas veces nos quejamos estando de parte o teniendo a nuestro Padre Celestial a nuestro favor. ¿Qué pasó acá con el hijo? El padre lo encamina y lo direcciona y le dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo te he dado todo. Así que tranquilo, era necesario hacer esto porque yo quería reivindicar a mi hijo menor. Qué acción, ¿verdad? Esto habla mucho de un padre que se preocupa. Pero, ¿qué hizo el padre? Lo que quería hacer era sanar el corazón. Él lo que quería hacer era sanar el corazón. Y existe algo más, que es la necesidad de sanar el corazón y reconstruir la imagen de lo que es un padre. ¿Se acuerda que hablamos que había una distorsión de la imagen de papá por los malos ejemplos familiares? Porque la religión muchas veces pone a un Dios distante, pero necesitamos reconstruir eso. ¿Cómo? La necesidad de perdonar a nuestros padres terrenales para poder ver a Dios como Padre. Eso es muy importante.
Honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se alarguen. Si tu papá o tu mamá cometieron el peor error que tú puedes sentir como hijo, déjame decirte de que la honra va a hacer que tú recibas mucho más, aunque tu padre haya sido malo, aunque tu padre, según tu criterio, nuestro criterio terrenal, no merezca lo mejor, no merezca el perdón. Él necesita sentir que un hijo lo honra, pese a sus equivocaciones. Dios lo hizo. El ejemplo está en la ventana esperando a ver si viene. ¿Por qué no hacer eso con nosotros? ¿Por qué no hacer ese ejemplo? Y es por eso que solo nuestro Padre Celestial sabe y reconoce lo más recóndito de nuestros corazones. Puede ser un corazón desilusionado. Para traer sanidad a nuestra vida necesitamos experimentar el amor que nutre y el amor transformador de Dios. El amor transformador de Dios. Amén. También algo muy importante que podemos ver para ser sanados, también necesitamos experimentar a Dios como un Padre Celestial. Y esto es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque si no reconocemos a nuestro Dios como un Padre Celestial, va a ser difícil de que nosotros podamos gozar como hijos. Yo no sé si usted ha visto esos casos de familias que se separan. Hubo algo cuando yo tenía 10 a 12 años, siempre mi familia se reunía. Siempre íbamos a la playa, nos encantaba ir a la playa, íbamos, gozábamos, comíamos, jugábamos. Pero una discordia de alguien hizo separar la familia. Y eso trae mucho daño. Y más cuando se trata de consanguinidad, de afinidad, de personas cerca tuyo. Y yo veía eso y siempre me pregunté por qué si somos familia a veces nos peleamos. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué pasa eso? Y es ahí cuando Jesús viene a tu vida, te hace ver el concepto que aunque el otro haya cometido el error, nosotros estamos en capacidad de perdonar. Aunque el otro haya cometido un grave error, nuestro Padre Celestial nos enseña que los dos son importantes. Que no importa lo que cometió el otro, porque dice que Dios juzgará a toda persona. Dios va a juzgar a todos. Así. Yo siempre me lo he graficado así. Es como cuando yo voy delante de la presencia de Dios, está el ángel Gabriel allá, y Dios le dice: estimado ángel Gabriel, por favor, póngale play al DVD. Y le va a pasar la imagen de toda la película. Coge el ángel Gabriel el archivo, lo pone, la vida de Joel, y comienza a pasar. Y tú comienzas a ver todo lo que hiciste. Y coge Dios y dice: a ver, tú hiciste esto de acá, ok, hiciste esto, pero ¿sabes qué? Dejemos la lista a un lado. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Yo me imagino cuando veamos a Jesús, lo primero que va a hacer es hacer lo que hizo el padre del hijo pródigo: lanzarse a nosotros, abrazarnos, besarnos y decirnos: este es mi hijo, quien estaba perdido, estaba muerto, pero ahora está conmigo. Esa es mi esperanza, hermano. Esa es mi esperanza. Porque a Dios nadie le va a ver. Nadie verá a Dios. Esa es la gran incógnita. Nadie verá a Dios. Pero sí veremos a Jesús. Aquel que dijo: Abba, Padre. Aquel que puso el paradigma, que puso el ejemplo en eso. Y es por eso que en esta mañana quiero darle 3 cosas rápidamente acerca de cómo podemos experimentar o cómo podemos conocer a Dios como Padre. Número 1, conocer a Cristo. Hay algunos versículos que puse ahí, y es que Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, escúcheme bien, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Justo en esta semana a mí me pasó de que yo estaba en colación y salgo con unas personas a colación. Entonces, justamente había una compañera que ya tenía como unos 50 años de edad y estábamos conversando cosas acerca de la Biblia. Primero le conté mi testimonio, que por qué estaba acá, porque siempre a un extranjero le preguntan por qué está acá. Siempre le preguntan eso. Entonces uno tiene que decir: bueno, yo estoy acá por este y tal motivo. Y llegó un momento de la conversación
en que le había contado todo el proceso que habíamos vivido junto con mi esposa y lo que habíamos hecho acá. Y ella me decía, yo no entiendo cómo es que tú tienes fe. Yo te soy muy sincera, yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Yo no la tengo. Así que a mí me encanta lo que dices, o sea, me encanta tu proceso. Tú naciste en un hogar cristiano. Naciste en un hogar cristiano, pero yo no. Yo no tengo nada de fe. Entonces, en ese momento, yo le pedí al Señor y le decía, Señor, ayúdame a poder darle una palabra a esta mujer. Después de algún tiempo de lapso de conversación, ya casi finalizando, yo le dije, mira, quizás yo nací en un hogar cristiano, es verdad. A los 3 años de edad, mis padres aceptaron a Cristo, y por ende fue inducido y fue criado en el Evangelio. Pero hay un ejemplo muy claro, que no es necesario haber tenido toda o experimentado toda una vida para tener fe. Porque le dije, todos tenemos fe. Cuando tú viniste a este trabajo, tú viniste con la fe de que lo ibas a tener, ¿verdad? Cuando formaste una familia, tenías fe de que ibas a formar una familia. Todos tenemos fe, pero hay una fe genuina. Hay una fe que sobrepasa cualquier cosa. Y le dije, si tú crees en Jesús, tus problemas no se van a acabar, pero vas a saber cómo afrontarlos. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? No sé cómo hacerlo. Y yo decía, Señor, si esta mujer está así, ¿cuánta gente se encuentra de esa manera? Y le dije, mira, te voy a decir la clave para tener fe. La clave es lo que dice la Biblia. Dice que si tú oyes la palabra de Dios, vendrá la fe a tu vida. En ese momento ella se quedó así y me dijo, mira, he conversado con muchas personas, pero me sorprende que a tu juventud tú decidas hacer cosas como las que estás haciendo. Yo vengo de un matrimonio, de un divorcio. Se abrió esa persona y me dijo, yo vengo de un divorcio, vengo de muchos dolores, mucho sufrimiento, y a mí me cuesta perdonar a esa persona. Me cuesta perdonar. Entonces yo le dije, ahí está. Si yo cometiera un error, si yo cometiera una falla, estoy seguro de que Dios estaría ahí para perdonarme. Y le puse el ejemplo de la cruz, que estaban 2 ladrones a los lados, porque ella me decía, yo he ido a la iglesia, pero cuando hablan del bautismo, yo me voy. Yo le dije, el ladrón de la cruz no se sacó los clavos a bautizarse. Le dijo a Jesús, yo quiero estar contigo, he creído en ti, no sé qué tienes, pero tienes algo bueno. En ese momento fue bonito porque le dije, gracias Señor, porque yo sé que en su mente, en su corazón, algo cambió. Y yo le dije, tú estás creyendo en este momento. Estás teniendo fe. Estás teniendo fe en Jesús. Y bueno, no hicimos la oración, pero ¿qué es la oración? Yo sé que ella creyó, porque ella se quedó así como que yo sentí que se le movió el piso, toda la estructura de 50 años había sido movida, pero es por la palabra de Dios, y es por la palabra de Dios. Y es por eso que el conocer a Cristo, tan solo le nombré unos cuantos pasajes y lo conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice también el otro versículo, nadie viene al Padre sino por mí. Le presenté a Jesús. Y por último, a Dios solo le conocemos real y plenamente en Jesucristo, su Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre es quien nos le ha dado a conocer. Él nos ha dado a conocer al Padre. Número 2, amarle y experimentar su amor. ¿Cómo podemos conocer a Dios como Padre? Experimentar su amor. ¿Qué dice el pasaje muy conocido? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más dice? Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios, todo es el amor. ¿Sí ves? Los pasajes se resumen en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si usted experimenta el amor de Dios, usted va a ser transformado. No se trata de una religión, no se trata de una reunión, una simple reunión de personas que venimos acá. Se trata del amor de Dios. Se trata del amor transformador. A usted lo tiene acá el amor de Dios. Nos tiene acá el amor de Dios. Qué amor tan transformador. Si nosotros experimentamos ese amor, siempre, jamás hubieran dudas en nuestra mente. Pero las dudas son parte de la vida. Es difícil a veces, y comprendo, porque me pasa también. Yo a veces tengo muchas dudas y hago una lista de dudas y le digo, Señor, ¿qué pasó acá? Y es como que cuando yo estoy con esas dudas, el Señor me dice, bástate en mi gracia, bástate en mí, no estés intentando entender, no entiendas, porque yo sé lo que es mejor para ti. Yo conozco tu corazón, solo ámame y experiméntame. Ámame y experiméntame. Número 3, para terminar. Lo más importante, una de las cosas más importantes, ser guiados por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. ¿Sí sabe que cuando yo leí este pasaje me hice la escena? Fue inevitable no hacerme la escena. ¿Qué escena? Dios está en este lugar y dice que Él está a la diestra de su Padre. Jesús está a la diestra de su Padre. Yo estoy muy seguro que la palabra que más dice Jesús hacia su Padre es Abba. Y lo dice por nosotros. Dice, Abba Padre. Ahí se forma algo muy íntimo, la petición que Dios le hace, que Jesús le hace. Y pide por mí, pide por Joel, pide por Reina, pide por Sandra, pide por Micael, pide por cada uno de nosotros, por Pedro, por César, por Caro, por todos, por Liz. Él pide y dice, Abba Padre, por favor, allégate en misericordia. Ahora, ¿por qué es importante comprender y conocer a Dios como Padre? Porque una de las cosas que más extraño de mi papá es cuando me decía, tranquilo que el equipo gana. Esa frase siempre me la dijo. Cuando estaba en momentos de dolor, momentos de sufrimiento, una vez yo llegué llorando a la casa y me dice, Joel, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y yo le dije, papá, no me siento bien. No me siento bien. Él me cogió, me abrazó y me hizo arrodillar. Y me dijo, Joel, voy a orar por ti. En ese momento oró y yo sentí el amor, en serio, se lo digo delante de Dios. Sentí el amor y pude experimentar el amor de Dios a través de mi papá. Porque oró tan poderosamente por mí que en ese momento cambió mi vida. Yo siempre recuerdo esa acción, porque fue como que, ven, yo oro por ti. En el momento que oró por mí, yo no volví a ser igual. No volví a ser igual. No volví a mentir. No volví a pensar cosas malas. Erradiqué muchas cosas de mi vida. Y esto de aquí, mientras hacía el mensaje, yo lo recordaba y le decía, Señor, tú te has revelado a nosotros de muchas maneras, a través físicamente, a través de la naturaleza. Pero lo único que Dios desea de nosotros es que le digamos Abba Padre, que tener esa relación personal contigo. Ya no importa el pasado, no dejes que el pasado te toque la puerta todos los días. Ábrele la puerta al presente y al futuro y deja que Dios sea tu Padre. Deja que Él sea tu guía. Y cuando te sientas en medio del sufrimiento y el dolor, arrodíllate como Jesús y dile, Abba Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Amén.